Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Soy el profe Braulio y después de un tiempito, sin hacer nada de matemática, he vuelto. En el video de hoy vamos a ver el concepto de función cuadrática, un concepto súper importante que no se suelta de aquí en adelante. Normalmente se ve en segundo medio, pero se estudia a profundidad ya en tercero o cuarto, y en la universidad evidentemente tampoco se deja de ver, ¿ok? Así que comenzamos. En matemática es súper importante que te preguntes el porqué de ciertos nombres, ciertos conceptos. Al menos a mí me ha servido un montón para comprender de mejor manera justamente esos conceptos y poder fundamentar sobre todo, ya sea para el momento de enseñar o usted en el caso de poder aprenderlo mejor. Entonces, ¿qué es una función? Hay que partir por ahí primero. Bueno, una función es una relación entre dos conjuntos cuya característica, digamos, es que a cada elemento del conjunto de partida, que sería este primer conjunto, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Es decir, si tenemos estos dos conjuntos, por ejemplo, A y B, y tuviésemos que relacionarlos mediante flechas, debe cumplirse lo siguiente. Desde cada uno de los elementos del conjunto A debe salir tan solo una flecha, ¿ok? Hacia, evidentemente, el conjunto B. O sea, no puede ocurrir esto ni esto, dado que en ambos casos no cumpliría la definición de función, ¿ok? Pero sí puede ocurrir esto. Bueno, una vez comprendido esto, o recordado más bien, vamos a la definición de función cuadrática. Se llama función cuadrática, o de segundo grado también, a las funciones de la forma que ven en pantalla. F de x, así se lee, igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a debe ser distinto de 0. Pausa el video. ¿Por qué a debe ser distinto de 0? Anímate y escribe en la caja de comentarios el por qué. Te doy unos segundos. Bueno, espero que hayas escrito quizás tu idea de por qué a debe ser distinto de 0, y es bastante sencillo. Si a es 0, dejaríamos de tener una función cuadrática. Y lo que nosotros queremos estudiar es justamente una función cuadrática y no una función lineal, que es lo que hubiese quedado. Así que, continuamos. Acá hay unas cositas igual importantes que precisar. A se conoce como coeficiente numérico de x cuadrado, por ejemplo, dado que ese es como el concepto básico de álgebra. Y también se conoce como coeficiente cuadrático, ¿ya? O coeficiente A. Yo normalmente le digo coeficiente A, pero ese es el nombre un poco más correcto. B corresponde al coeficiente lineal. Eso viene dado por el exponente que tiene la letra, en este caso la X. Y C es el término independiente porque no depende de ninguna letra, o sea, de ninguna X, ¿ok? Así que es por eso simplemente. Ahora, lo que vamos a ver es la representación gráfica de esta función. No vamos a ver cómo graficarla, solamente les voy a mostrar cuál es la gráfica que está asociada a este tipo de función y en qué afecta el coeficiente A, B y C. Bien, acá lo que están viendo en pantalla es el GeoGebra, una aplicación súper importante que te recomiendo revisar, intrusiar. Esta aplicación es posible instalarla tanto en computadores como tablets, celulares, lo que sea. Y siempre es importante cuando estás trabajando álgebra tener el gráfico. El gráfico te dice te entrega mucha información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer acá es escribir la función cuadrática y además vas a poder ver cómo es que yo trabajo con esto, ¿ok? Entonces acá primero lo que vamos a hacer es ir a esta parte, ¿ok? Donde dice ABC, que corresponde a las letras. Aparece un teclado, como vas a ver a continuación. Mira, aprieto acá, ¿ves? Aparece el teclado. Y recuerda que nuestra función está definida como ax cuadrado más bx más c. Entonces vamos a escribir eso. Acá no es necesario, vuelvo al 1, 2, 3, no es necesario que le escribas el por, ¿ok? Basta con escribir la x directamente. Pero recuerda que estaba al cuadrado. Mira, y acá abajo tenemos plantillas. ¿Ves? Donde aparece el cuadrito es lo que tú tienes que rellenar. GeoGebra es bastante inteligente en ese sentido, así que te ayuda bastante.
¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer clic acá, donde aparece ese cuadrito al cuadrado, y ya te va a elevar la x de inmediato. Ahora, si tú quieres elevar a y x todo al cuadrado, tendrías que colocar paréntesis. Ahora, vamos al más, colocamos nuevamente el abecedario, o el teclado, b por x, más c. ¿Ok? Ya, acá no es necesario escribir igual f de x. ¿Por qué? Porque GeoGebra te lo va a detectar de inmediato. Entonces yo voy a escribir enter solamente y ya te apareció una forma, una figura. ¿Ok? No, más que figura es una curva. Entonces mira, aparece esto. ¿Pero por qué aparece esto? Porque como yo escribí A, B y C, de inmediato el GeoGebra te dice, ah, ok, esto pueden ser deslizadores. ¿Okay? Un deslizador es lo que vas a ver a continuación. Mira. Acá voy a colocar la C. Voy a colocar la B por acá y la A por acá. ¿Bien? Un deslizador, como su nombre lo indica, te entrega ciertos valores, o es un intervalo de números, donde tú deslizas este circulito y va tomando diferentes números. ¿Ok? Dependiendo de, en este caso está desde el 5 hasta el menos 5. Bien. Entonces, ¿cómo afecta cada uno de estos números a nuestra función? Miren, vamos a colocarlo todo en 0 primero. Y aquí viene la respuesta a la pregunta inicial. ¿Por qué no puede ser 0? Porque tendríamos una línea recta, que en este caso estaría sobre el eje X. No siempre va a ser así, pero va a depender del caso. ¿Ok? Entonces, A no puede ser 0. Así que va a ser desde el 0 en adelante, o sea, números positivos o números negativos. ¿Qué pasa si es positivo? Bueno, acá tenemos que A, por ejemplo, vale 0,5, 0,8. Vamos a acercar un poco más. Ahí, se ve bastante bonito, está como súper centrado. Contra más grande el valor de A, como puedes observar, la parábola como que se va cerrando. Como que se va acercando y apretando un poco más hacia el eje Y. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que en el fondo nuestra función crece más rápido. ¿Ok? Entonces, si el valor se acerca al 0, se va abriendo un poco más y necesita más valores de X para poder crecer. ¿Ok? Cuando pasamos del 0 y nos vamos a los negativos, ocurre lo siguiente. Se da vuelta. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Y pasa lo mismo. Desde el 0 hacia los negativos. Contra más lejano del 0 el valor, más se acerca al eje Y. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa. De aquí vamos a sacar los primeros conceptos, que es de concavidad. ¿Ok? La concavidad en el fondo es cómo es la curva. Estudia eso. Ahora, ojo, porque en libros o páginas del ministerio, acá en Chile, ahora está corregido, pero he visto que hay cierta confusión cuando es convexa o cóncava. Y por eso es que deciden dejarle como cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. ¿Cuándo es cóncava? ¿O cuándo es convexa? Vamos con la convexa primero. Yo voy a agregar dos puntitos, mira. Hago clic en punto, coloco donde sea. Ahora el segmento y los uno. ¿Bien? Bueno. Matemáticamente, si yo uno a través de un segmento dos puntos de una curva y estos quedan por sobre la curva, que es lo que están viendo a continuación, se conoce como convexa. ¿Ya? Y eso ocurre siempre que A es positiva. Entonces, así sería una parábola convexa. Ahora, ¿qué pasa si es negativa? ¿Te das cuenta que ahora la curva está por sobre el segmento? Bueno, en ese caso pasa a llamarse cóncava o cóncava hacia abajo. Bien, entonces, si tú no quieres enredarte, si es convexa o cóncava, si A es negativa, sería cóncava hacia abajo, y si es hacia arriba, cóncava hacia arriba. ¿Ok? Pero lo correcto sería decir que esto es convexo y esto es cóncavo. ¿Ya? Bien. Ahora, observemos que los otros parámetros están en 0. ¿Ok? Así que voy a moverlos un poquito. ¿Qué pasa si B es positivo? Mira, la curva se comenzó a mover hacia la izquierda. ¿Ok? Y contra más grande el valor, más hacia abajo se va. O más hacia la izquierda. ¿Ya? Y si es negativo, se va hacia la derecha. ¿Bien? Así como este salto. ¿Ya? Ahora,
Si C, vamos a dejar B en 0. Si C se mueve, C te entrega un valor súper importante, ¿ok? Y te ahorra mucho tiempo también. Si B es positivo, mira lo que pasa con la parábola. Comienza a subir, ¿ya? Pero ¿de qué manera lo hace? Veamos, acá C nos dio 5. Voy a hacer zoom. ¿Dónde corta la parábola al eje Y? Justamente en el 5. ¿Qué pasa si muevo más? Mira. Ahora C vale 4,5. ¿Dónde corta la parábola al eje Y? Justamente en el 4,5. Y así sucesivamente, ¿ok? Así que C es súper importante porque ya te ahorra hallar un punto de la parábola. Siempre la letra C, independiente que esté o no, te va a decir dónde corta la parábola al eje Y. Por ejemplo, delante estaba en 0. ¿Y dónde cortaba la parábola al eje Y? Justamente en el 0. Pasa por el origen. ¿Ok? Ahora, si es negativa, comienza a bajar y pasa lo mismo. Por ejemplo, ahí está en el 1,9, 2,1, los dejamos en el menos 2. ¿Y dónde corta la parábola al eje Y? En el menos 2. ¿Bien? Entonces ya tenemos el punto de intersección con el eje Y. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hago énfasis acá? Porque lo que vamos a hacer más adelante es hacer el análisis dada una función cualquiera. ¿Ok? Entonces vamos a hallar diferentes elementos de una parábola. Acá estamos nombrándolos y teniendo una idea aproximada solamente. Bien. Ahora mira, voy a apretar acá sobre los puntitos y aparecieron 3 puntos. ¿Sí? Yo si hago esto en GeoGebra, ustedes aprietan en cualquiera de los puntos de donde chocan con los ejes y aparecen ciertos datos. ¿Ok? El punto que me dice acá, extrema ordenada en el origen, o sea, este que está sombreado, se conoce como vértice de la parábola. El vértice es aquel, en el fondo, punto más bajo o más alto de la parábola. Aquí, en este caso, imagínatelo como una especie de fosa, donde todo lo que está en naranjo corresponde a un hoyo. ¿Ok? El punto más profundo sería donde está el vértice, o sea, este punto de aquí. Estos dos puntos hacen referencia a las soluciones o a los valores de x, ¿ya? Cuando y vale 0, es decir, donde corta la parábola al eje x, ¿ya? Eso es la resolución de la ecuación asociada a la función. Entonces eso lo vamos a estudiar más adelante. Y como ves, son 2 puntos. Una función cuadrática, por lo tanto, o una ecuación cuadrática, que están asociadas, tiene 2 soluciones, ¿ok? Y obviamente eso va a depender de cuánto yo varíe o cómo varíe mi valor de A, ¿cachai? Que cortan 2 puntos distintos, el valor de B, todo va a depender de eso. ¿Bien? Ahora, ¿siempre pasa esto? No. Por ejemplo, si yo subo C, la parábola ya no corta el eje X. Por lo tanto, esta parábola no tiene solución. ¿Ok? En los valores reales. Eso también lo vamos a estudiar, que se conoce como discriminante. Y para abajo ocurre lo mismo. Si yo bajo más el valor de C, tampoco corta el eje X. Así que es súper importante todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Bien. Ahora, vamos a bajar un poco C y vamos a volver a los puntos que habíamos visto delante. Ya, tenemos esto ahora. Estos puntos que están acá, yo les dije que le había dejado en rojito, estos corresponden a las soluciones de la ecuación o a las raíces, también se conoce como raíces, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a estudiar más adelante, vamos a hallar justamente estas soluciones, vamos a ver específicamente cuál es el número. Otro de los elementos que vamos a hallar es el eje de simetría, que es aquel eje, aquella recta que pasa por el vértice. En este caso, como puedes ver, y como la parábola está centrada, en este caso el eje de simetría correspondería al eje Y, ¿ya? Entonces, dependiendo de dónde se encuentra el vértice, como puedes ver acá, ahí cambia un poco, puedes ver, va a estar el eje de simetría, ¿ok? Así que todas estas cosas vamos a estudiarlas, súper interesante. Descárgate el programa, te va a hacer súper bien para identificar si lo que estás haciendo está correcto o no, y para tener más elementos, más información. Así que nos vemos en un siguiente video, vamos a continuar estudiando, vamos a ver, yo creo, cómo representar este tipo de cosas, y vamos a continuar estudiando la función cuadrática, que es súper interesante. Así que nos vemos.